Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de Napoleón. Napoleón nació en 1769 en Ajaccio, en la isla mediterránea de Córcega. Fue el segundo de 8 hijos sobrevivientes del abogado Carlo Bonaparte y Leticia Bonaparte. Aunque los padres de Napoleón pertenecen a la nobleza corsa, la familia no vivía bien. Un año antes de su nacimiento, Córcega se convirtió en posesión de Francia y Napoleón adoptó más tarde la ortografía francesa de su apellido. De niño, el futuro emperador asistió a la escuela en la Francia continental, donde aprendió francés. Más tarde ingresó a la Academia Militar Francesa y fue ascendido a segundo teniente en un regimiento de artillería. En 1789 estalló la Revolución Francesa. 3 años más tarde, la monarquía fue derrocada, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta fueron ejecutados y se estableció una república en el país. Durante los años de la Revolución, Napoleón estuvo a menudo en su casa en Córcega, donde conoció a los jacobinos, miembros de un grupo político democrático. En 1793, junto con su familia, finalmente se mudó a Francia y volvió al servicio militar. En Francia, Napoleón conoció a Agustín Robespierre, hermano de Maximilien Robespierre, un jacobino que lideró la era del terror desde el año 1793 hasta el año 1794. Este periodo se caracterizó por la brutal persecución de enemigos reales e imaginarios de la Revolución. Napoleón fue ascendido a general de brigada. Después de la caída y ejecución de Robespierre, en la guillotina, Bonaparte fue detenido temporalmente. En 1795, Napoleón contribuyó a la represión de los levantamientos realistas contra el gobierno revolucionario. Desde 1792, el gobierno revolucionario de Francia entró regularmente en conflictos militares con otras potencias europeas. Napoleón dirigió el ejército que en Italia derrotó a las tropas de Austria, uno de los principales oponentes políticos de Francia. En 1797, la República Francesa y Austria firmaron una paz en Campo Formio, según la cual algunas posesiones austriacas fueron entregadas a Francia. Posteriormente, el Directorio, el gobierno de Francia desde el año 1795, invitó a Napoleón a encabezar la campaña contra Gran Bretaña. Napoleón llegó a la conclusión de que la flota francesa no estaba lista para luchar contra un enemigo tan fuerte como Gran Bretaña. En cambio, propuso la campaña egipcia, una campaña que se suponía que destruiría las rutas comerciales británicas en Egipto en el camino a la India. Las tropas de Napoleón derrotaron al gobierno militar egipcio, los mamelucos, en la batalla de las pirámides. Sin embargo, su flota pronto fue casi destruida por los británicos en la batalla del Nilo. A principios de 1799, el ejército de Napoleón emprendió una campaña contra Siria, que entonces estaba bajo la jurisdicción del Imperio Otomano. La campaña terminó con un asedio fallido en la ciudad costera de Acre. Mientras tanto, la situación política en Francia era inestable. Napoleón, ambicioso y astuto, optó por dejar su ejército y regresar a Francia. Napoleón llegó a Francia justo a tiempo. Lo apoyaba la más alta burocracia, el ejército. Impresionado por sus victorias, el pueblo padecía hambre, y en 1799, con el pretexto de defender las conquistas de la República, Napoleón llevó a cabo un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, como resultado del cual fue proclamado primer cónsul y recibió todos los poderes en Francia. Después del golpe de Estado del 9 de noviembre de 1799, Francia estaba gobernada por 3 cónsules. Si bien existía una cámara representativa de los ciudadanos, no tenía atribuciones importantes. Gran parte del poder se concentró en el primer cónsul, es decir, Napoleón, quien concentró el poder ejecutivo y gran parte del poder legislativo. El poder de Napoleón creció y en 1802 fue nombrado cónsul vitalicio. En 1804, una proclamación del Senado y una votación popular concedieron a Napoleón el título de emperador de los franceses. Los países europeos formaron varias coaliciones contra Napoleón, pero todas fracasaron. Rusia, Austria y Prusia acabaron aliándose con Francia en contra de Gran Bretaña.
Napoleón decidió aislar económicamente a Gran Bretaña y en 1806 prohíbe la entrada de productos y mercancías británicas en los puertos europeos. Con esto esperaba hundir la economía de Gran Bretaña. El apoyo de las potencias europeas al bloqueo continental supuso un triunfo inicial de su política. Portugal, aliada tradicional de Gran Bretaña, se negó a llevar a cabo ese bloqueo y fue ocupada por las tropas francesas. Antes de esto, Napoleón firmó con España el Tratado de Fontainebleau, en el que España permitía que las tropas francesas circulasen por su territorio en su avance a Portugal, con el objetivo de repartirse los territorios de Portugal y hacer así efectivo el bloqueo comercial contra Gran Bretaña. Napoleón, aprovechando que sus tropas podían circular libremente por España, decidió ocupar el país y colocó como rey de España a su hermano José Bonaparte. En 1810, Rusia se retiró del bloqueo continental dirigido contra Gran Bretaña. Tras esto, Napoleón envió un ejército para invadir Rusia en 1812. En lugar de enfrentarse a sus tropas en la batalla, los líderes militares rusos optaron por una estrategia de retirada. Como resultado, las tropas de Napoleón avanzaron hacia las profundidades de las tierras rusas, pero no estaban preparadas para una larga campaña. En septiembre, los ejércitos se enfrentaron en la batalla de Brodino. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Entonces Napoleón avanzó hacia Moscú y encontró la ciudad abandonada y los habitantes evacuados. Al retirarse, los rusos prendieron fuego a Moscú para privar al enemigo de la oportunidad de reponer suministros. Napoleón esperó un mes la rendición de la ciudad, pero esto nunca sucedió. Mientras tanto, se acercaba el duro invierno ruso. Agotados por el hambre y las batallas, los soldados se vieron obligados a abandonar Moscú. Después de abandonar Moscú, el ejército ruso cayó sobre ellos, mostrando bastante crueldad. De los 600.000 soldados franceses que participaron en la invasión de Rusia, solo 100.000 lograron sobrevivir y salir de Rusia. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo una serie de campañas en otras partes de Europa que socavaron aún más la fuerza del ejército napoleónico. Austria y Prusia se unieron a Rusia y formaron una nueva coalición para derrotar a Napoleón. El emperador regresó a Francia y en marzo de 1814 París fue sitiada por las fuerzas de la coalición. En abril, Napoleón, que tenía unos 45 años, se vio obligado a abandonar el trono. Según el tratado firmado en Fontainebleau, fue desterrado a la isla de Elba, en el Mediterráneo. Su esposa y su hijo se fueron a Austria. Un año después, en 1815, el emperador exiliado logró escapar de la isla de Elba a Francia con un grupo de seguidores. En marzo del año 1815 regresó a París, donde fue recibido por una multitud que lo vitoreaba. El nuevo rey Luis XVIII huyó y comenzó el imperio de los 100 días, durante los cuales Napoleón permaneció en el poder. Sin embargo, la coalición consideró el regreso del emperador como una amenaza y comenzó a prepararse para la guerra. Napoleón formó un ejército planeando aplastar a sus enemigos uno por uno antes de que marchasen contra él en una fuerza combinada. En junio de 1815 tuvo lugar una batalla en la ciudad de Waterloo, no lejos de Bruselas. Las tropas británicas dirigidas por el duque de Wellington derrotaron a Napoleón. Napoleón, después de esta batalla, fue nuevamente desterrado, ya en la isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico. Napoleón vivió en la isla durante 6 años. En 1821, a la edad de 51 años, murió probablemente de cáncer de estómago. Napoleón fue enterrado en la isla, a pesar de su petición de ser enterrado a orillas del río Sena entre el pueblo francés, al que tanto quería. En 1840, los restos del emperador fueron trasladados a Francia. Descansan en la cripta de los Inválidos, donde están enterrados muchos otros grandes comandantes.
Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.